¿Se sorprenderían ustedes si les digo que un gran número de personas hablan de Dios y hasta dicen creer en Dios, pero no conocen a Dios? Bueno, esta no es una pregunta del otro mundo, es una realidad lamentable y sé que no los sorprendo. Lo cierto del caso es que la inmensa mayoría de personas no tienen idea quién es Dios. Ojo, no les estoy diciendo que ellos puedan negar la existencia de Dios. Y esto porque ningún ser humano, por muy pervertido que sea, o por muy bajo que haya caído en el pecado, puede negar lo innegable. Que Dios existe, que Él es el Creador y que Él también es el juez y Señor. Eso nadie lo puede negar. Aún en el más rancio de todos los ateos, en ese corazón, él sabe que hay Dios. Por eso cuando el ateo dice no hay Dios, la Escritura lo llama necio. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Lo que sí les estoy diciendo es que la gente no conoce a Dios. ¿En qué sentido o de qué forma? Tal y como Él mismo se revela en las Sagradas Escrituras. Y usted debe tener muy, pero muy en cuenta que a Dios solo se le puede conocer por medio de las Sagradas Escrituras. Claro, necesitamos una revelación sobrenatural, porque los impíos también leen la palabra del Señor y no creen en Él. Así que necesitamos una revelación, una obra de Dios en el corazón nuestro, pero también necesitamos una fuente de información. No el ChatGPT, no la inteligencia artificial, no el Internet, la palabra de Dios es la fuente de información a la cual debemos todos acudir si es que realmente queremos saber quién es Dios, cuál es su carácter, cuáles son sus promesas, cuáles sus amenazas, etcétera. Lo que ha sucedido, por el contrario, es que en vez de apelar a las Sagradas Escrituras, en vez de ir a las Sagradas Escrituras, a la Biblia, lo que ha ocurrido es que las personas se han hecho y continúan haciéndose ideas de Dios. Es decir, no es la Biblia dice, no es está escrito, sino es a mí me enseñaron. ¿Quién? Mi abuelita. No es en la Biblia dice esto y aquello otro de Cristo. Eso no es. Es yo creo que Cristo es así y asá. Y encontramos entonces una disparidad entre la manera como Dios se revela y lo que la gente cree. Pero, no obstante, la gente siga diciendo, yo conozco a Dios, yo sé quién es Dios, etc. Es más, podría pasar buen tiempo dándoles ejemplos. O sea, hay personas que no tienen idea quién es Dios y cuál es su carácter, de nuevo, de acuerdo con la Biblia. Y piensan en Dios. Usted sabe que una persona no ha conocido a Dios porque hablan del Señor en términos, hombre, peyorativos, por decirlo monos. Diosito, por no hablar las otras cosas que dicen. Es que nada más ayer por equivocación estaba viendo un video donde un personaje se refiere a Dios, a nuestro Señor, al Creador, aquel Dios inmanente, trascendente, como, eso lo digo con respeto evidentemente, como mi viejo en el cielo. Usted ya sabe que una persona que habla así de Dios no lo conoce a Él, no sabe quién es Él, ¿cierto? Y peor aún cuando usted se encuentra personas diciendo que conocen a Dios y se refieren a Dios como Diosito es tan bueno que no es capaz de colocar a nadie en el infierno. El infierno es una invención de los hombres. De nuevo, ahí uno puede darse cuenta de que no conocen al Señor. Otros piensan, mis amados, y les estoy hablando de gente que no conoce a Dios, otros piensan y hablan de Dios, pero
no conocen a su Cristo ni el Evangelio de Cristo. Ahora les hago una pregunta. ¿Podríamos hablar del único Dios vivo y verdadero aparte de Cristo? Todos sabemos desde luego que no se puede. Por eso una persona, una religión, por mucho que hable de Dios y niegue a Cristo, hombre, qué lástima decirlo, pero hay que decirlo, son malditos, están alejados del Señor, son extraños para el Señor. Pero es que yo menciono a Dios. No, la palabra de Dios dice, no me conocen. Pero es que yo le doy gracias a Dios. No, la palabra del Señor dice, no hay apelación. La palabra de Dios es la corte suprema de nosotros los creyentes. No hay apelación a eso. El que niega a Cristo, niega al Padre que lo envió, como vamos a verlo. Y así hay muchos ejemplos como los que les acabo de dar. Y en esos ejemplos creo que se nos viene a la mente no tanto nuestros amigos, esto lo digo siempre con respeto, nuestros amigos católicos romanos, sino en el contexto de los pasajes que hemos estado considerando, se nos viene a la mente ¿quiénes? Los judíos. Personas que decían, somos linaje de Dios, conocemos a Dios, pero evidentemente la historia de las Escrituras han testificado lo contrario. Los judíos de antaños, los protagonistas secundarios de esos pasajes de Isaías 61 y de Lucas capítulo 4 que hemos considerado. Entonces, mis amados, con esa pequeña introducción en mente, damos gracias al Señor que hoy nos concede aproximarnos a este pasaje. Vamos a tomarlo del pasaje de Lucas 4. Damos gracias al Señor. Y la división del sermón, aunque no siempre la comparto con ustedes, es muy sencilla. No siempre es evidente en el pasaje, pero la podemos inferir del pasaje. La división del sermón es sencillamente ¿quién es Cristo? La segunda es la misión de Cristo. Y el tercer punto o encabezado es el Evangelio de Cristo. ¿Quién es Cristo? Es importante que usted sepa quién es Cristo. No que usted crea quién es Cristo, sino que usted sepa qué dice la Biblia de Cristo. Es importante que usted sepa a qué vino Cristo a este mundo o que usted conozca su misión. Y en tercer lugar, el Evangelio de Cristo, por supuesto. Entonces vamos sin preámbulos al primer punto. ¿Quién es Cristo? En este pasaje, hermanos, y quiero que vamos a la palabra de nuestro buen y gran Señor en Lucas capítulo 4, quiero que abra su Biblia, por favor, que usted lea con sus propios ojos. En ocasiones, hermanos, voy pasando y les digo, leo a favor de ustedes, leo por ustedes, pero en un culto público de adoración lo menos que debemos hacer es tener nuestras Biblias y leer con nuestros propios ojos. ¿Para qué? Entre muchas otras cosas, para que usted se dé cuenta que el predicador no se está inventando un texto o un pasaje. Entonces, Lucas capítulo 4, versículo 18, palabras de Cristo. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Dónde estaba Cristo? Estaba en una sinagoga, un día de reposo, para dar buenas nuevas a los pobres. Y de ahí en adelante continúa. Vamos a leer hasta ahí. Vamos a considerar los versículos, o más bien la enseñanza, entre los versículos 18 y 19 de Lucas capítulo 4. Entonces, en este texto podemos ver a quién, principalmente a nuestro Rey Señor, a Cristo el Señor. Usted puede ver ahí a Emmanuel, que traducido significa Dios entre nosotros. Ahí estaba Emmanuel, nuestro Cristo, aquel a quien llamamos Jesús el Cristo o nuestro Salvador, es Emmanuel, que traducido de nuevo significa Dios entre nosotros. Allí lo vemos, maravilloso este pensamiento, allí lo vemos leyendo la palabra de Dios de manera pública en una sinagoga. Allí estaba el Mesías prometido, leyendo el libro de Isaías, capítulo 61, para nosotros, para ser más preciso. Ya la situación de si le entregaron el pasaje o el rollo abierto con ese pasaje para leer, o si él en el rollo lo buscó, es un asunto que no nos compete. En lo que deberíamos entretener nuestros corazones es en lo siguiente:
Es maravilloso pensar que aquel que inspiró la palabra estuviera en este mundo caído predicando la palabra. Eso es maravilloso, es sobrecogedor. Es maravilloso meditar que el Cristo, que es el corazón y la esencia misma del Evangelio, estuviese allí entre los hombres necesitados del Evangelio, predicándoles el Evangelio de todo corazón. Eso es maravilloso. El corazón del Evangelio, predicándole al hombre necesitado del Evangelio, el Evangelio, y lo hacía de todo corazón. A mí personalmente, mis amados, me arruga el corazón imaginarme a Cristo predicarle el Evangelio a estas personas que tanto lo necesitaban, sabiendo que lo iban a rechazar. Yo no sé quién entre ustedes rechazará las palabras que digo con la autoridad que el Señor me ha conferido en su palabra. Yo no lo sé, no los puedo ver, no puedo dilucidar las intenciones de su corazón, pero Cristo sí que podía hacerlo. Y todos conocemos por pasajes que Él sabía que Él no necesitaba que la gente le diera testimonio de otras personas. ¿Por qué? Porque Él sabía lo que había en el corazón de las personas. Yo no lo sé. Yo no sé si hoy al hablarle de Cristo, al predicarle el Evangelio, usted lo va a rechazar. No lo puedo discernir, pero Él sí lo sabía. Y en verdad, hermanos, estar frente a una congregación como lo estaba el Señor Jesucristo y predicarles el Evangelio, porque, hermanos, pocos pasajes, bueno, hay muchos en realidad, pero pocos pasajes, en mi opinión, más evangelísticos que Isaías 61. Y predicarles este pasaje evangelístico a los judíos que estaban muertos en sus delitos y pecados, que necesitaban al Cristo Salvador, que necesitaban escuchar el Evangelio y saber Cristo en su corazón que lo iban a rechazar. Y no obstante, así predicó el Evangelio, mis amados hermanos. Así que estamos hablando de los judíos, de aquellos que eran esclavos de sus pecados, pero decían: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Juan 8:33, por si lo quiere buscar. Esclavos de sus pecados y totalmente muertos en sus pecados. Judíos, hermanos, cuando meditamos en la historia de los judíos, el Viejo Testamento, hermanos, nos da testimonio de eso. Judíos que estaban preparados para reconocer al Mesías cuando éste viniera, pero cuya ignorancia de Dios y de su palabra queda en evidencia de esta manera. Tuvieron al Dios encarnado frente a ellos, proclamándoles las buenas nuevas de salvación, y ni reconocieron a Dios entre ellos, ni tampoco abrazaron las buenas nuevas del Evangelio. Ahí se ve plasmada la ignorancia que de Dios tenían los judíos. Tuvieron al Dios encarnado frente a ellos. Es más, miren lo que dice Cristo. Dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. O sea, más claro no se puede. Les está diciendo: yo soy el enviado de Dios. Yo soy en quien usted puede encontrar buenas nuevas. Yo soy quien doy vista al que no ve. Yo soy quien sano el corazón del quebrantado. Eso les está diciendo. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Qué les está diciendo? Les está diciendo: oigan, ustedes esperaron esta profecía se cumpliera. Bueno, ya no hay nada más que esperar. Hoy se ha cumplido. O sea, más claro no se puede. Entonces, de nuevo, la ignorancia de los judíos con respecto a Dios. Hombre, puede que los judíos, o de ellos se pueda decir, duchos en la ley ceremonial, meticulosos en la ley ceremonial, muy pendientes de esos tejemanejes de la ley ceremonial, pero de piedad y de conocimiento de Dios no tenían nada. Los reyes de Oriente reconocieron a Cristo y muy probablemente habían escuchado hablar, sí,
pero no tanto como los judíos. Los judíos no reconocieron a Cristo. Hombre, ¿qué cosas pasan? ¿Qué cosas pasan? Y aquí es donde apreciamos y donde sabemos que hasta el sol de hoy, la mayoría de los judíos permanece en la oscuridad del desconocimiento de la persona, de la obra y del evangelio de Cristo. Pues pese a que la luz vino al mundo, ustedes saben, ellos prefirieron más las tinieblas que la luz. Y pese a que Cristo vino a darles vida y vida en abundancia, ellos amaron más la muerte que la vida misma. Entonces, de nuevo, gente muy religiosa, gente con mucha educación religiosa, pero gente que no conocía ni al Padre ni al Hijo. Mucho podríamos hablar del desconocimiento que la mayoría de los judíos tenían de Dios y de su Cristo. Pero lo más destacado es el hecho de que los judíos creían que el Mesías de repente era un gran general montado en un caballo. ¿De qué color? No lo sé, no vale la pena, pero creían eso. Creían que era un gran general que venía con un gran número de soldados, que venía a liberarlos solo a ellos del yugo, en ese entonces, del yugo romano. Y es que volvemos a lo mismo. Ese pensamiento nacionalista y orgulloso de los judíos, ¿qué le dice a usted? Hermano, lo que le he venido repitiendo por los últimos minutos. No conocían a Dios. Se formaron una idea de Dios que no era lo que Dios mismo había revelado de sí mismo en la palabra. ¿De qué sirve esa información? ¿De qué sirve entonces que usted crea que Dios es así o asá, si eso que usted cree difiere con lo que Él mismo ha revelado en la Santa Palabra? Lo que le estoy diciendo es que literalmente, y lo hablo de manera espiritual, su vida depende de que usted conozca a Cristo. De eso depende su vida. Y usted no va a conocer a Cristo por lo que le dijo su abuelita y la abuelita de la abuelita o la tradición de la abuelita de la abuelita de la abuelita. De hecho, usted tiene más posibilidades de equivocarse al respecto de la persona de Cristo si usted escucha los testimonios de personas que tampoco han tomado su información de las Sagradas Escrituras. Personas sobre quienes prevalece más la tradición que el texto de la Escritura. Gente no conoce a Dios. Usted no puede confiar en una persona que le describa maravillas acerca de Dios si esa información no va de acuerdo con la Biblia. Bueno, y entonces yo estoy interesado en eso que me dice. ¿Cómo puedo yo cerciorarme de que una persona me está hablando la verdad? Con la palabra de Dios. Si la persona no habla de acuerdo a la palabra de Dios, no se le puede creer, no es digno de que le crea. Es más, es peligroso de que usted le crea. Bueno, este Mesías es descrito en las Escrituras como un libertador nacional. Jamás. El Mesías es descrito en la palabra del Señor e Isaías lo describe como en términos de aquel siervo sufriente. Nunca la palabra del Señor describe al Mesías como el general en caballo que va a conquistar la nación y iba a liberar a esa raza, a ese pueblo de esto, de aquello otro. Nunca. En las palabras del propio Isaías, ese Mesías, dice, habría de ser herido por las rebeliones de su pueblo, habría de ser molido por nuestros pecados. Ese Mesías del que habla las Sagradas Escrituras, en particular Isaías, era aquel Dios, segunda persona de la Trinidad, que tomó apariencia, forma de hombre, que fue uno como nosotros, sin el pecado del hombre, pero que expió nuestros pecados mediante su muerte. Eso nos dice Isaías 53:10. Los judíos tenían esta palabra frente a ellos. En fin. Alguien puede decir que los judíos conocían al Dios de la Biblia, pero que hombres estaban muy ocupados pensando en aquello otro y conocían al Dios de la Biblia,
pero no reconocieron a su Hijo eterno, al Mesías prometido. Hermanos, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios nos dice, no conocieron a Dios y por tanto no reconocieron a Cristo. Y eso nosotros lo vemos en Juan, como Juan en el capítulo 8, versículo 19 nos dice, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Es un silogismo sencillo. Es decir, ustedes no me conocen a mí, por tanto, como no me conocen a mí, no conocen al Dios que me envió. Palabras sencillas de Cristo, que ratifican lo que hemos dicho. Los judíos, o al menos estos, o al menos la gran mayoría, no conocían ni a Dios mismo, ni tampoco reconocieron a Cristo. Por eso, hermanos, por todo lo que hemos dicho, es tan importante hablar de la persona de Cristo y del ministerio de Cristo aquí en la tierra. Y es muy importante que usted lo sepa esto. Porque sin Cristo no hay buenas noticias. Y sin aquellas buenas noticias solamente queda la mala noticia, y es que no hay salvación para usted, no hay esperanza para usted. ¿Sí me entendió eso? Si usted no conoce a Cristo, si no hablamos de Cristo, si quitamos a Cristo de nuestras vidas, entonces usted no está quitando solamente a la persona de Cristo, sino la esencia cuyo centro es Cristo. Le estoy hablando del Evangelio. ¿Cómo puede decir un testigo de Jehová, y de nuevo también, por muy herejes que para nosotros lo sean, se tiene que hablar con respeto de la gente? ¿Cómo puede decir un testigo de Jehová que es un cristiano? O sea, ¿cómo puede decir un testigo de Jehová que es un cristiano? No puede hacer eso. Y no puede hacerlo por muchas razones, pero una entre ellas es porque niegan la deidad del Hijo. Y un Hijo eterno, es decir, un Cristo que no es Dios perfecto y a la vez hombre perfecto, no puede ser un Salvador perfecto ni un mediador perfecto. Están perdidos. Pero bueno, son muchos los argumentos que podríamos dar. Entonces es importante hablar de la persona de Cristo. Muy importante, esencial. ¿Quién es Cristo entonces? Hermanos, todavía se están escribiendo libros acerca de Cristo. Pero digamos algunas cosas de nuestro Señor. ¿Quién es Cristo? No enfoque sus ojos en Cristo como una buena persona. Eso lo hacen los impíos. Me hace acordar, de hecho, de Tony, un compañero de trabajo que yo tenía en el Reino Unido. Y nunca hablaba mal de Dios, pero no conocía quién era Cristo. Decía, yo sé que Él fue un buen hombre que hizo muchas cosas buenas por los pobres y se le tiene que respetar. No piense así de Cristo. Eso es formarse una idea ajena a la revelación de la palabra. ¿Quién es Cristo? Cristo es la segunda persona del Dios Trino. Y esto nunca va a sobrar que sea repetido. La segunda persona del Dios Trino. En la Trinidad o en la deidad hay solo una esencia divina. No hablamos de tres. Hay una esencia divina en la que subsisten tres personas. Cada una de ellas diferente entre sí. Y no obstante, cada una de ellas Dios en sí mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, Cristo es esa segunda persona. El Hijo eterno. De la misma esencia, o en términos de los antiguos credos y confesiones, de la misma sustancia consubstancial con el Padre y con el Espíritu Santo. ¿Sabe qué quiere significar eso? Que Cristo es tan Dios como el Padre y como el Espíritu Santo. Ni más ni menos que ellos. También podemos derivar de esa maravillosa afirmación
que siendo Cristo, Dios, Cristo es igual en honor, en poder, en autoridad, en eminencia, en gloria, tanto al Padre como al Hijo. Segundo punto, usted tiene que saber esto, estas cosas usted las debe saber. Cristo es Dios perfecto y hombre perfecto. No vamos a usar los términos técnicos que solemos usar nosotros en nuestra fraseología cristiana. No es que haya nada de malo en eso, pero allí está la esencia divina, la plenitud, dice la Biblia, la plenitud de la deidad habita en Cristo. Y a la vez es hombre perfecto. Le dio sed, hambre, sueño, angustia, tuvo aflicción, derramó lágrimas. Es como usted y como yo. Y tenía que ser así porque un ángel no nos puede representar, mis amados. Y tenía que ser así porque teníamos que tener un cordero que fuese sacrificado y un ángel no puede ser sacrificado. Un ángel no puede derramar su sangre a favor de nosotros. Tenía que ser un varón perfecto. Pero estamos diciendo Cristo es Dios perfecto y hombre perfecto. Fue, ojo con esto, engendrado fuera del tiempo. No piense en una línea. Esto es difícil para mí, para usted y para todos. Pero no piense como en una línea de tiempo, hace 1 millón de años, 2 millones. No piense. Fuera del tiempo, algo que nosotros no podemos de repente comprender muy bien. Cristo fue engendrado fuera del tiempo por el Padre, quien al interior de la Trinidad le comunicó la esencia divina. Pastor, ¿y cuándo sucedió eso? Fuera del tiempo. Si usted lo entiende mejor de esta manera, póngalo así. En la eternidad pasada. No hay ningún tipo de cálculo matemático que nos pueda ayudar en ese concepto. Pero, si bien fue engendrado fuera del tiempo, de manera eterna por el Padre, nació en el tiempo por concepción milagrosa, por obra milagrosa del Espíritu Santo en el vientre de María. Y esto es muy importante, porque por esa razón decimos, Él es verdaderamente Dios, pero también fue nacido de hombre, verdaderamente hombre. De ahí que las Sagradas Escrituras se refieran a Cristo como el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. El Salvador tenía que ser un Dios perfecto y un hombre perfecto. Porque ¿de qué serviría un hombre para que nos represente delante de Dios si no es justo y perfecto? Y eso sobra responder, de absolutamente nada. Por eso la Biblia nos enseña que además de ser hombre, cosa que lo habilita para representarnos delante de Dios, hombre perfecto. Si Cristo no hubiese sido un hombre perfecto, pues no hubiese sido necesario que Él viniera. Le pido el favor al hermano Miguel o al hermano Ananías o a cualquier otro hermano que me represente delante de Dios. Pero como esa persona o esos otros hermanos son igual de pecadores a mí, entonces estamos todos metidos en una misma bolsa. ¿Cuál es esa bolsa? Todos necesitamos un representante. Ningún ser humano puede acercarse a Dios en sus propios méritos, esgrimiendo sus propias obras, sus logros delante de Dios. No lo podemos hacer. Necesitamos un representante que sea como nosotros, que sufra como nosotros, pero sin el pecado de nosotros. Si usted no conoce a ese Cristo, usted está en serios aprietos. Pero bueno, ¿qué más podemos hablar de Cristo? Hermanos, sabemos, no vamos a terminar. Pero pensemos un poquito en su nombre. Solemos hablar de Él como el Señor Jesucristo. Bueno, o Jesús el Cristo. Si usted le dice en el nombre de Jesús, está bien, en el nombre de Cristo está bien, en el nombre del Señor Jesucristo está bien. Usted tiene que saber por qué le llamamos Jesús el Cristo o, de manera abreviada, Jesucristo. Jesús. ¿Por qué?
porque Él, dice el ángel, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y he aquí se presenta Cristo delante del pueblo y es como el pueblo, no queremos ser salvos de nuestros pecados, para que usted pueda dimensionar la magnitud de la necedad de quienes se rehúsan a conocer a Cristo, a pedirle a Él que lo salve. Jesús el Cristo. Pero Cristo porque es el ungido, el Mesías, el Salvador, el Rey, el Señor, perdón. Ese Cristo Salvador que les hablaba a los judíos personalmente y que estoy seguro hoy nos habla a todos nosotros por medio de su palabra. Ese Cristo, entienda esto por favor, es el centro y la esencia del Evangelio. Quite a ese Cristo del Evangelio, que es lo que hacen, y también lo digo con respeto, que es lo que hacen la mayoría de iglesias que profesan la fe cristiana. Quite a Cristo del Evangelio, ¿y con qué termina todo? Con un mensaje positivista. Así termina todo. Triste es, más lamentable que eso, si usted se lo pregunta, es no que existan indoctos trazando mal la palabra del Señor y hablando blasfemias en el nombre del Señor y prometiendo cosas que el Señor no ha prometido. Más triste que eso, ¿hay algo? Sí, personas llenando las bancas de las iglesias porque ese es el mensaje que les gusta. Ni el que predica conoce a Cristo, ni el que se sienta a escuchar quiere conocer a Cristo. ¿Cuánto tenemos que orar por ellos? Porque allí, al otro lado de la eternidad, de repente no los vamos a ver con nosotros. Pero bueno, Cristo es el centro y la esencia del Evangelio, nunca se le olvide. Cristo es el autor y el consumador de la fe. Sin Cristo, escuche esto, sin Cristo no hay fe verdadera o salvadora por medio de la cual Dios lo pueda salvar. Claro, si usted no cree en Cristo, está negando al autor y al consumador de la fe. Por tanto, cualquier fe que usted esgrima o diga tener es falsa. Usted negó a Cristo. ¿Sí me entiende, hermano? Cristo, ¿qué más podemos decir de Cristo? Cristo es la roca de la salvación. En nadie más hay salvación salvo en el nombre de Cristo. Esto no le gusta a las personas y les voy a decir por qué. Porque a nosotros nos gusta tener opciones. Los cristianos posmodernos de hoy en día les gusta tener opciones. No están con su corazón en una iglesia local, entonces miran a ver qué opciones tienen. Ah, bueno, ya hay otras 2 o 3. Uy, siquiera. Ya no solamente tenemos a Gracia Redentora. Bueno, eso está muy bien. Que existan iglesias fieles, gloria al Señor por cualquier cosa. Pero a las personas les gusta tener opciones. Cuando les choca algo, cuando no les gusta algo, entonces ¿qué hacen? Menos mal, tengo otras 2 opciones. Bueno, y por eso el nombre de Cristo, y cuando nosotros decimos es solo por medio de la fe en Cristo que se puede obtener la salvación por gracia, por favor inmerecido, a la gente no le gusta. La gente quiere tener opciones. Entonces unos crean opciones, no que las haya, unos crean opciones. Unos dicen, no, pero es que tenemos la ayuda de estos santos. Otros dicen, sí, usted cree en Cristo, bueno, está bien, pero cualquier camino de cualquier profeta, llámese Mahoma, llámese o llámese incluso Buda, o cualquier camino de los grandes maestros, del maestro Saint Germain y de cualquier otro, nos lleva también a Dios. No hay opciones, mis amados. No las hay. Y perdóneme, yo soy un poquito grosero, pero o es Cristo o no es nada. O es la vida o es la muerte. O es como Cristo lo ha determinado, pero jamás será como usted quiere que sea. Así que usted debe entender esto. Pero sigamos hablando de Cristo. Él es
el camino a Dios. Él es la verdad misma y Él es la vida. Nadie más es como Cristo. Solo Cristo obtuvo todas las bendiciones que reconcilian al pecador con Dios. Nadie más las ha obtenido. ¿O quién pagó con su propia vida el precio que necesitaba ser pagado? Los falsos profetas murieron de vejez. Como dijo alguien, las tumbas de esas personas y de los creadores de las falsas religiones hoy están entre nosotros. Mas la de Cristo está vacía. Por medio de su muerte, Él compró a precio de sangre lo que cuesta el alma del pecador arrepentido. ¿Sí escuchó eso bien? A precio de sangre. Porque si hubiese sido a precio de alguna obra, pues nosotros hubiéramos comprado nuestras almas por lo menos varias veces. Y yo hubiera ahorrado todo lo que hubiese sido posible para vivir la vida de la manera más desordenada del mundo, y antes de morirme o antes de creer que me va a morir, pues entonces compro mi alma. Pues solamente cuesta esto, entonces la puedo comprar. No, solamente Cristo pagó con su vida en sufrimiento y a precio de sangre lo que cuesta su alma, si es que usted ha creído en Él y se ha arrepentido de sus pecados. Amigo, y podríamos seguir hablando de Cristo hasta la noche y aún así no haríamos justicia con su persona. Lo que deseo que entienda es que la salvación depende de que haya un evangelio. Aún en el Antiguo Testamento, aún en el Antiguo Pacto, en sus maneras más básicas, más elementales, más protoevangélicas, digámoslo así, aún así había evangelio. Desde las palabras de Génesis 3, capítulo 15, aunque básicas, había promesa de restauración. Y esas promesas continuaron perpetuándose, confirmándose con el paso del tiempo. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo ahora? Es sencillo. La salvación de una persona, quizás de su persona, depende sin lugar a dudas de que haya un evangelio. Muchas veces lo hemos dicho, usted no se va a salvar leyendo un folletito, de repente ese folletito lo inquiete y usted sea pringado y venga a la luz de la palabra, y es otra historia la que hablamos. Pero entienda esto, usted necesita el evangelio. Pero el evangelio depende y necesita que haya un Cristo. Porque un evangelio donde no se predica la persona de Cristo, lo que hizo Cristo, el sufrimiento de Cristo, la resurrección gloriosa de Cristo, es un mensaje simplemente como cualquier otro. Y créanme, el evangelio no es un mensaje como cualquier otro. Vuelvo y repito, su vida depende del evangelio. Así que, habiendo ya solamente arañado la superficie de lo que bien pudiésemos hablar de la persona de Cristo, ¿por qué no hablamos de la misión de Cristo? Quiero que volvamos al texto, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha separado para una labor, porque me ha apartado. ¿Para qué labor? Dice, para dar buenas nuevas, evangelio. Eso es lo que significa el evangelio, buenas nuevas a personas que viven con la mala nueva de que están bajo estado de condenación. Cuando usted no entiende la mala noticia, usted no puede verle el beneficio a la buena noticia. Así que es muy importante que usted comprenda esto. Nosotros podríamos, hermanos, decir entonces, bueno, a la luz de este texto, el Señor Jesucristo vino para predicar el evangelio. ¿Es eso correcto? Eso es correcto, pero no es el punto principal.
¿A qué hago referencia? Es mejor, hermanos, cuando nosotros tenemos un texto así de cerquita, es mejor tomar cierta distancia del texto para verlo en el contexto de todas las Sagradas Escrituras. ¿Sí me hice entender? Entonces, en este contexto particular, el Señor Jesucristo está diciendo, claro, yo fui ungido, fui separado para proclamarles el Evangelio, ¿cierto? Eso no fue lo primero que hizo Cristo después del desierto. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Claro que sí. Entonces esa respuesta no está mal. Pero frente a la magnitud y envergadura de esta pregunta, nosotros debemos echar un poquito para atrás y mirar en el contexto general de las Sagradas Escrituras. Y ahí es cuando decimos, hermanos, que la misión de Cristo fue salvar las almas de los hombres. Lucas capítulo 9, versículo número 56. Lucas 9, 56. Dice la palabra, dice, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Esa es la misión de Cristo. Sí, Cristo vino y fue misericordioso con los pobres. Sí, Cristo vino y multiplicó los panes y los peces. Sí, Cristo vino y sanó a muchas personas. Sí, Cristo vino a mostrar la misericordia del Señor para con la raza humana. Pero la misión principal de Cristo fue salvar las almas de los hombres. ¿De cuáles hombres? De todos aquellos que ponen en Él su confianza. De todos aquellos que creen que solamente hay reconciliación con Dios por medio de la obra y de la persona de Cristo. A ellos vino Cristo a salvar. Entonces la misión del Mesías no era libertad de una nación, que entre otros asuntos era impía en su mayoría, sino libertar a los hombres de su pecado. Y de nuevo cito estos textos para que usted los mire, los revise, como nos dice Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, dice, seréis verdaderamente libres. Los judíos jamás pudieron ser un pueblo libre porque rehusaron a Cristo, rechazaron a Cristo, no quisieron el evangelio de Cristo. Bueno, cada hombre tiene su plan de vida, como solemos llamarle. Unos quieren estudiar para luego conseguir un buen trabajo y luego casarse. Y otros quieren trabajar para comprarse sus propias casas. ¿Hay algo de malo en eso? No, siempre y cuando no se viole la ley del Señor y muchas otras cosas, pero no hay nada de malo en eso. Otras personas quieren trabajar y comprarse sus viajes y sus casas y muchas otras cuestiones. Bueno, cuando uno lee la Biblia, uno lee verdades. Y una de esas verdades que llegan a nuestra mente y que nos hablan de la misión de Cristo la encontramos, por ejemplo, en Hebreos 17, que dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer mi voluntad. Oh, no. Dice, he aquí, oh Dios, vengo para hacer tu voluntad. La misión de Cristo en su ministerio terrenal fue hacer la voluntad del Padre. ¿Cuál fue la voluntad del Padre? Bueno, la podemos resumir en esto: que a todos aquellos que Él miró con amor eterno para ser salvos, que por todos y cada uno de ellos Cristo diera su vida en el Calvario. ¿O por qué no leemos el versículo 45 de Marcos 10? Que dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Usted ya sabe entonces cuál era el plan de vida de Cristo.
Hermanos, hay personas que en su estado de condenación el plan de vida es: ¿cómo le hago un quinto piso a mi casa de 4? ¿Cómo voy al Medio Oriente si ya he recorrido otros 3 continentes? Esos son los planes de vida. El plan de vida de Cristo, ¿saben cuál fue? Oh Señor, descenderé a ese mundo que me aborrece para rescatar a los pecadores de la esclavitud de sus pecados, para sanar el corazón de los quebrantados. Ese era el plan de vida de Cristo, para darle ojos literal a los ciegos y para sacar de las prisiones a quienes estaban presos en sus pecados. Señor, ese es mi plan de vida, Padre. Es ir a ese mundo a morir para que todo aquel que en mí crea no se pierda, sino que viva y tenga vida eterna y disfrute de tu presencia. Ese es el plan de vida de Cristo. Pero subyacente entonces, claro está, a ese objetivo de redimir a los pecadores mediante el derramamiento de su sangre en el Calvario, estaba el de comunicarles a los pecadores ¿qué? Las buenas nuevas del Evangelio. Entonces, claro, estamos diciendo, sí, hubo una razón principal, o sea, una misión principal, y era la de redimir a todos aquellos que habían puesto su confianza en Él y que habrían en el futuro, es decir, eso lo puede incluir a usted, a alguno de ustedes, de poner su confianza en Él. Esa era la misión de Cristo. Pero también la misión era proclamar el Evangelio, esas buenas nuevas que nos hablan de que alguien que no es el que cree va a morir para que el que cree tenga vida eterna. Eso es una buena nueva. Mala noticia es que usted, por no creer, va a pasar la eternidad bajo el justo juicio de Dios, en un lugar donde solamente se escucha el lloro y el crujir de dientes, en un lugar donde el gusano nunca deja de roer, en un lugar donde el sufrimiento nunca merma. Eso es una mala noticia. ¿Y por qué me van a dar esa mala noticia? Porque no has querido abrazar la nueva. Es así de sencillo, mis amados. Y es que es tan fácil, que a las personas que les gusta ganar méritos les parece difícil el Evangelio. ¿Cómo es posible de que este hombre allá me predique que voy a ser reconciliado con Dios sin que yo haga nada? ¿Cómo es posible eso? Eso a mí no me lo enseñaron. A mí me enseñaron a dar limosnas, a mí me enseñaron a ir a procesiones, a mí me enseñaron a hacer esto, a dejar de hacer lo otro, porque era por medio de esos méritos que yo podía o acumulaba puntos para con Dios. Pero ¿cómo es esto? Bueno, claro, a usted le enseñaron eso porque eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia nos enseña de que la segunda persona de la Trinidad tomó forma de hombre, fue milagrosamente engendrado en el vientre de María, nació, vivió sin pecado, que por cierto, esto es increíble. Tenía que ser así. Y tenía que ser así porque en el momento de un mal pensamiento, en el momento de una mala palabra, cosa que Cristo jamás tuvo o hizo, ya no podía, quedaba inhabilitado para salvarnos. ¿Usted sí ha pensado en eso? Tiene que pensar en eso, en la perfección de Cristo. Nosotros de repente no lo podemos dimensionar porque nosotros de continuo estamos o pensando o haciendo o diciendo lo malo. Pero usted tiene que pensar en la perfección de Cristo. Porque si Cristo entonces algún día pensó lo malo, quedó descalificado como ese cordero sin mancha, pero no lo hizo. Fue concebido sin pecado, nació sin el pecado con el que usted nació, vivió sin el pecado con el que usted vivió, no amó el pecado que nosotros amamos desde pequeños, no practicó el pecado en el que usted y yo nos volvimos especialistas, y por eso Cristo es digno de confiar, porque no estamos hablando de un pecador, sino de Dios mismo hecho carne. Ya lo dijimos, de la segunda persona de la Trinidad.
Así que esto nos trae ¿a qué? Al tercer punto. Hemos hablado de la persona de Cristo, de la misión de Cristo. Tenemos que hablar del Evangelio de Cristo. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha apartado, destinado para dar buenas nuevas, para predicarle el Evangelio a los pobres. Y hermanos, podemos hablar, y amigos, podemos hablar de que en el resto de estas frases ahí está el Evangelio, en cierta manera. Dice, me ha enviado, ¿para qué? Para sanar a los quebrantados de corazón. Esto es, a los que con corazón contrito y humillado se postran pidiendo perdón, a quienes sus corazones están heridos, dolidos por el pecado que han cometido y se humillan delante de mi Padre. A esos vine a salvar. Oh, qué diferencia, ¿no es así? Que en la sinagoga no había ninguno de estos. En la sinagoga solamente habían personas justas en su propia opinión. En la sinagoga, bueno, aquí, en esta sinagoga en particular, en esta sinagoga, todos, al menos hasta donde podemos discernir, no sintieron la necesidad de Cristo. Y cuando tú predicas el Evangelio y hay una persona que no siente la necesidad de Cristo, es porque esa persona todavía Dios no le ha abierto los ojos para que vea su condición y el estado de su alma. Porque cuando Dios abre los ojos de una persona y esa persona puede comprender quién es a la luz de la palabra y esa persona pueda entender que lo único que merece de Dios es la condenación, seguro esa persona va a reaccionar. Y en ese estado de condenación, de tristeza, de desespero, de angustia, de culpa por su pecado, ¿qué es lo que va a hacer? Va a abrazar a aquel que murió en la cruz del Calvario para que la multitud de sus culpas quedase cubierta. Pero si usted entonces no conoce la mala noticia o el estado de su alma, pues usted va a ser como los judíos que tuvo a Cristo frente a él. Hoy no tenemos a Cristo frente a nosotros, pero hoy tenemos su Evangelio, que es poder de Dios para salvación, para todos los que creen. Así que en ese versículo podemos decir está el Evangelio. Y el Evangelio es un mensaje. Usted debe comprender eso. El Evangelio es un mensaje. Piense, y no necesariamente estoy haciendo una ilustración, piense en el Evangelio como una carta de amor. Cuando yo era pequeño, decían que las cartas de amor se escribían con lapicero kilométrico rojo. Hay algunos aquí que no conocen qué es kilométrico, pero... Entonces, cuando usted escribía en rojo, porque usted estaba mandando cierto amor, todo eso. Pero piensa en el Evangelio como una carta de amor, escrita en color escarlata. Porque esa carta de amor de Dios para con toda la raza humana literalmente tiene validez por la sangre de Cristo, no por nada más. Y en esa carta Dios le dice, sin excepción alguna, sin excepción alguna, pero pastor, es que yo he pecado y he hecho cosas horribles. Tranquilo, no necesito conocerlas. Lo que usted debe conocer es que no hay acepción de personas. Cuando una persona comete ciertos crímenes, la justicia hace acepción de personas. Porque con ciertos crímenes a la persona le permiten entrar en acuerdos para rebajar la sentencia, ¿no es así? Pero hay otros crímenes en los que la justicia no permite ningún acuerdo. Entonces la justicia hace acepción de personas. Bien o mal, pero la hace. Cristo no. Así que si usted ha cometido barbaries, atrocidades y cosas que ninguno de nosotros quiere saber, pero cosas que lo avergüenzan, que le han hecho doler su corazón, cosas de las que no nos sentiríamos orgullosos en lo más mínimo para hablar, esa carta de amor es para usted. Y esa carta de amor lo único que dice,
o lo único que trae es una muy buena noticia. Y como le digo, qué bueno es que Dios le abriera sus ojos para que usted viera la mala noticia en la que usted se encuentra. Y esa buena noticia es que a ti no te toca morir por tus pecados, porque mi Hijo eterno hace más de 2000 años descendió a este mundo cruel y en representación tuya, cargando tus pecados, subió a la fría cruz y soportó mi ira por tus pecados y derramó la sangre inocente por tú que eras culpable para reconciliarte conmigo. En esencia, eso es lo que dice esa carta de amor, escrita, si me puedo expresar quizás de esa manera, escrita con la sangre de Cristo. La promesa que Dios le hace a todo pecador que ponga su confianza en su Hijo es válida. ¿Por qué? Por el color escarlata de la sangre de Cristo que selló ese evangelio. El evangelio es la mejor noticia de todas. La mejor de todas. Dios salva. Para aquellos que viven la peor noticia de todas, estás bajo el juicio de Dios. Y en esencia es la buena noticia de que Jesucristo, el Hijo de Dios, vuelvo y repito, cargó con tus pecados, sufrió en la cruz, no por los pecados de Él, porque Él fue el Cordero sin mancha, es decir, sin pecado. ¿Por quién sufrió Cristo en la cruz? Por los pecados que cargó tuyos, si crees en Él. Y derramó su sangre bajo el justo peso de la ira de Dios para cubrir la multitud de cada uno de tus pecados, tus atrocidades, tus perversidades y cosas de las que no es digno ni siquiera mencionar en un púlpito. Si tú crees en Cristo, esos pecados quedaron cubiertos con su sangre. ¿Sabe usted qué significa eso? Que Dios nunca los va a volver a tener en cuenta. ¿Saben qué más significa eso? Que usted nunca será juzgado por Dios por esos pecados. Pero pastor, entonces yo tengo una pregunta. Si yo me arrepiento hoy, si yo de verdad creo hoy, ¿qué pasa con los pecados que vaya a cometer mañana? Hay personas a quienes les da miedo depositar enteramente su confianza en Cristo porque siguen pensando de una manera muy mundana o humana y dicen, pero es que si yo confío en Cristo y si Dios me perdona hoy, y ellos lo comparan como con las relaciones humanas, pero mañana seguramente o la otra semana, no pasará un día antes de que usted peque después de haber recibido a Cristo. Y ese pecado ya fue cubierto con su sangre. Así que no diga, bueno, yo voy a venir a Cristo y después voy a vivir una vida impecable. Por supuesto que los que hemos creído en el Evangelio honramos al Señor y nos esforzamos honrándolo para adornar con nuestras vidas ese Evangelio. Pero no piense, no se haga no sea iluso y diga, bueno, yo voy a creer en Cristo y bueno, de repente cuando peque el otro mes, muy probablemente usted va a pecar al otro día. Pero va a pecar con dolor. La cosa es diferente antes de Cristo y después de que usted confía en Cristo. Créame, no se lo estoy diciendo yo por llenar 2 minutos de un sermón que ya suficiente hemos escuchado. Ese es el evangelio que Cristo estaba predicando, que Cristo les estaba predicando a los judíos. Estaban condenados bajo el juicio de Dios, muertos en sus delitos y pecados, apartados de Dios, pero sobre todas las cosas, la mala noticia dice, ustedes están a la espera del juicio final en el que Dios justamente pagaría, no con el espíritu nuestro revanchista, ni
ni vengativo, ni vindicativo, no, 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 no. Escuche esto. Dios le da a cada persona lo justo, lo que se merece. Créame eso. Y la mala noticia es que usted está cargando delito sobre delito, está añadiéndole pecado al pecado. La mala noticia es que usted está apartado de Dios, está muerto en sus delitos y pecados, responsable por cada uno de esos delitos y pecados, y lo espera una eternidad pagando sus delitos y pecados. Ah, bueno, pastor, pero entonces eso quiere decir que como los voy a empezar a pagar, ¿algún día terminaré de pagarlos? Eso es tan tonto como decir que a usted le prestan 30,000 o 40,000 millones de pesos y usted ganándose un salario mínimo, diga, algún día lo voy a pagar. Nunca lo va a pagar. Los intereses se lo comieron vivo. Asimismo en el infierno. Usted nunca, nunca, la justicia de Dios quedará satisfecha, sí. Pero usted nunca terminará de pagar por sus crímenes, sus pecados, sus malos pensamientos, palabras u obras. Esa es la mala noticia, y si usted no puede comprender eso, entonces no va a ir corriendo a los pies de Cristo. Pero ¿qué hicieron estos judíos? Ya me acerco al final. ¿Qué hicieron estos judíos? Despreciaron a Cristo, despreciaron el evangelio de Cristo, y al hacer esto, ¿saben qué hicieron? Se cerraron ellos mismos las puertas del cielo en sus propias caras, por ponerlo de una manera quizás un poquito poética, sí, se me permite tal libertad. Se cerraron ellos mismos al decir no creo en Cristo y no abrazo el evangelio, cerraron la puerta de la entrada a la comunión con Dios. Ahora la pregunta es, dejemos de hablar de los judíos. ¿Qué de usted? ¿Qué de usted? ¿Qué va a hacer ahora que sabe quién es Cristo? ¿Qué va a hacer ahora que sabe a qué vino Cristo? ¿Y por qué vino Cristo? Esa es la pregunta para usted. ¿Qué va a hacer ahora que ha escuchado el evangelio de Cristo? Bueno, unos no abrazarán estas buenas nuevas del evangelio porque, ya lo dijimos, no entienden las malas noticias de la condenación en la que viven. Pero otros, por la gracia de Dios, verán su necesidad. Se avergonzarán de su miseria. Les dará pena su bajeza. Sentirán dolor por sus pecados. Y abrazarán el evangelio. Un evangelio, mis amados, dice las palabras de Cristo, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. No está haciendo una referencia a las personas que de repente solamente pueden comprar pocos alimentos. Está haciendo referencia a aquellos que están en bancarrota moral, que no tienen nada para darle a Dios salvo sus pecados. Pobres de espíritu, aquellos que no se creen merecedores, y bien por ellos, del favor de Dios. Los pobres, quienes se ven a sí mismos como culpables y quienes vienen delante de Dios a pedir perdón en el nombre de Cristo, como diciendo, Señor, no me mires a mí que soy pecador, como aquel hombre en la sinagoga que en vez de vanagloriarse diciendo, mira, decía con la cabeza agachada, sé propicio a mi pecador. Ese hombre fue pobre de espíritu. Y a ese hombre, dice la Escritura, salió justificado para su casa antes que el otro. Así que este evangelio es un evangelio de riquezas, porque los pobres hallan riquezas en Cristo. Es un evangelio de salud. ¿En qué sentido? En que los quebrantados de corazón son sanados. Es un evangelio de libertad, en el que los cautivos son liberados. Es un evangelio de gozo y paz, porque los oprimidos por el pecado
son rescatados. Ningún otro mensaje le da al alma tanto y ningún otro mensaje es una buena noticia de la magnitud del Evangelio. He aquí pues, queridos amigos, hemos hablado del Cristo del Evangelio, de la misión de Cristo y del Evangelio del Señor Jesucristo. Quiera el Señor aplicar lo que hemos hablado conforme su propósito soberano para bien de sus almas.